Oye, ya estamos con dos grandes invitados. Pablo, por este lado, y en esta otra esquina. No. Quien que está con nosotros también son dos candidatos a constituyente a ser parte de esta historia que se comienza a escribir en los próximos meses en Chile. Vamos con Pablo. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Independiente? ¿Asociado a alguna lista, algún pacto? ¿Cuál es? Independiente y por la lista independiente no neutrales. Independiente no neutral. ¿Eso significa algún partido político? No, un movimiento independiente. ¿El vecinal, ciudadano? El ciudadano. Ciudadano. Sí. Perfecto. ¿Kevin? Yo soy también independiente con una lista del Distrito 13, Fuerza Popular Territorial. Perfecto. ¿Esto tampoco ningún partido político? Ningún partido político. Lo pregunto para ir contextualizando la conversación. Pablo, ¿qué te motiva hoy día a ser constituyente? Porque hoy día es un proceso en Chile un poco complejo. Quizás era mejor guardar si ya se caía, ¿no? Sí, de todas maneras. Bueno, primero me presento, soy Pablo Carrasco, soy músico, soy director de coro y orquesta. Y la verdad que desde antes del estallido yo ya venía, y varios veníamos sintiendo algo en el ambiente de que algo podría venir. Y la verdad que cuando fue el estallido, personalmente yo sentí una alegría tremenda porque el despertar era necesario. Ya eran muchos los... ¿Crees que no demoramos mucho? Yo creo que sí. Ahora, es entendible porque veníamos saliendo de una dictadura, ¿no? Entonces, toda mi generación, yo nací en dictadura, yo nací en el año 77, entonces toda nuestra generación y la generación anterior nacimos con tener que vivir con miedo de poder expresarnos. ¿Te fijas? Y por eso es tan valioso que esta nueva generación que nació post-dictadura, que no tuvo nunca ese miedo, haya dado el primer paso. Y yo lo valoro tremendamente. Y como tú dices, claro, nos demoramos mucho, entonces para mí fue una alegría tremenda, porque como te digo, era necesario, o sea, ya eran demasiados los abusos, demasiadas las desigualdades, la gente está realmente estresada, angustiada. Y desde cuando se hizo esta propuesta de la convención, bueno, yo me dije, hay dos caminos. Como tú dices, está la versión fácil, que es como seguir cuestionando por redes sociales, ¿te fijas? Porque yo era muy activo en redes sociales criticando cosas. Y la otra es, bueno, o sea, por primera vez vamos a tener la posibilidad como ciudadanos, no necesariamente ir por el camino de la política, que no me gusta, sino como ciudadano común y corriente de poder estar participando de esto y ser un representante real de la gente, ¿no? En este momento yo creo que la gente siente también esa falta de representatividad porque los políticos lamentablemente han velado más por sus intereses que por los de la sociedad. Y eso es lo que nos ha llevado a esta crisis, ¿no? Entonces, por eso creo que es tan importante que los independientes de todo, o sea, yo por ejemplo, como músico, me encanta tener la posibilidad, ¿te fijas? Entonces que haya arquitectos, que hayan abogados, que haya gente del arte, de todos los... O sea, mientras más transversal sea la exacto, sí. Creemos que va a ser más entretenida, va a tener mucho más... Exacto, y por eso para terminar, hago el llamado de que estamos a solo 5 días para que termine el plazo de patrocinio, hago el llamado para que todos apoyen a su candidato independiente, averigüen, googleen a los candidatos porque hay muchísimos que quieren participar y es obvio que esté este fervor por querer participar, ¿no? Distrito 11 el tuyo. Distrito 11. Perfecto. Kevin, cuando se toma la decisión de voy a participar, voy a atreverme a esto? Bueno, un poco de mí igual es que tengo 26 años, soy de la comuna del Espejo, yo nací post-dictadura ya en el año 94. Entonces, como tú bien dices, nosotros crecimos sin ese miedo de expresarnos, sin el miedo de decir que podemos tomar nuestras decisiones. Pasa que yo empecé a participar más en los movimientos desde el año 2011, cuando estaba ya en la media.
sigue el 2010, 2011, no sé cómo fue el 2006, que fue la Revolución Pingüina, estaba en sexto básico en ese entonces, y no tenía tanta conciencia política. Después de eso empecé a desarrollar más conciencia política. Bueno, mi mamá es seguidora de Allende. Y resulta que con ella es con la que iba a las marchas, iba a todo esto, a todas estas luchas sociales. Seguí yendo a marcha, el 18 de octubre para nosotros fue como, es el momento de cambiar este país. Es el momento, ahora tenemos el país en nuestras manos y nosotros tenemos el poder de lograrlo. Pero ¿sentí que hay ese poder? Mediante la Constitución, sí, hay muchas cosas mediante la Constitución que podemos lograr cambiar, que podemos hacer que pasen a un plano diferente. Pasa un poco con el tema de los tratados de libre comercio, que sabemos que no los podemos tocar. Supongo que en eso estamos claros ambos aquí, pero sí se pueden poner límites a esos tratados, sí se pueden poner ciertas brechas para los próximos tratados que vengan, porque van a venir más tratados, es inevitable. O sea, con el mundo globalizado que tenemos, siempre van a haber tratados económicos y son necesarios para la subsistencia de un país, pero se pueden poner límites a esos tratados para que no nos exploten, para que no destruyan el país en el que se están haciendo los tratados, en este caso en Chile. Por mí sería genial que fuera a un nivel más global, más latinoamericano, porque es Latinoamérica completa la que está sufriendo con estos tratados, no es solamente Chile. ¿Tú crees que, y la pregunta para ambos, la gente cree, un gran porcentaje de aquello, por lo que conversamos, sentimos ese palpitar de la gente, cree que esta nueva constitución que comienza a regir mañana, tenemos educación gratis, hospitales gratis, una salud digna, digamos, se acabaron la lista de espera. Esto en la práctica no es así, tenemos que decirlo. Esto es un camino que hay que recorrer. La Constitución es un rayado de cancha por donde se va a regir este país en los próximos años, pero lo que la gente cree, muchos de ellos, y espera que no va a ocurrir instantáneamente. No, por supuesto. La Constitución, como tú dices, es un rayado de cancha, y las leyes que salgan a raíz de eso los va a hacer carne, los va a hacer palpable, ¿no? Ahora, también hay que tener claro de que el acuerdo del 15 de noviembre deja establecido que tiene que ser con un 2/3 de aprobación todos los temas, lo cual personalmente creo que es un amarre que nos dejaron terrible, ¿ya? Terrible. Entonces, por eso, vuelvo a insistir que es súper importante que la gente no se relaje, no crea que votando con el apruebo y que ganó la convención, se terminó el proceso. Al contrario, recién estamos partiendo, y si no logramos que hayan realmente un número importante de independientes, lamentablemente yo veo que esto no va a cambiar mucho. ¿Te fijas? Porque va a seguir, la nueva constitución la van a redactar los mismos de siempre. Tú mismo mencionaste, hay 2 ministros que salieron, uno de ellos tiene derecho de agua, ¿te fijas? Entonces, ellos van a querer defender el... En teoría debiera imposibilitarlo de participar en una situación como exactamente, esta. Sí. ¿Crees que está hoy día, si bien es cierto ganó la prueba, pero se dejaron mucho amarre, y para los independientes, como el caso de ustedes, le pusieron la vara bien compleja? Hay situaciones que no quedó otra que aceptarlo de cierta manera. ¿Te parece injusto el proceso? ¿Cómo se llega hoy día a elegir los candidatos constituyentes? O sea, para empezar, nosotros estamos claros que lo que queríamos en un principio y lo que seguimos queriendo es la Asamblea Constituyente. Nos amarraron nos obligaron técnicamente a votar convención constitucional porque era eso o mixta. O sea, fue una obligación votar convención constitucional para que no fuera mixta, básicamente. Que no es realmente lo que queríamos, pero nos dijeron es esto y no les vamos a dar más. Por otra parte, creo que ya con esto de la Asamblea Constituyente está en nosotros formarla de alguna manera. Por ejemplo, nosotros tenemos llamado a que cuando empecemos a redactar la Constitución, por lo menos en nuestro sector, en nuestro distrito, y como digo, me imagino que muchos otros independientes también estarán de acuerdo con esto, en hacer cabildos, en hacer asambleas con la gente, porque si bien nos quitaron que en el papel sea Asamblea Constituyente, nosotros podemos igual conseguir que sea más o menos una Asamblea Constituyente mediante estos procesos. Y bueno, igual como dijiste, hubieron muchos amarres, o sea, había que conseguir las firmas
Para hacer la firma ante notario era un deseo más o menos. Para poder conseguir las firmas por CERVEL había que tener clave única, cosa que mucha gente no tiene. Cuando hubiese sido mucho más sencillo hacerlo con el RUT y con el número de carnet, el número de documento. El número de documento, exacto. Que todo el mundo tiene carnet, todo el mundo tiene número de documento. Pero no, quisieron ponerlo difícil porque, como ya hemos mencionado, quieren escribirla de nuevo los mismos de siempre. Y ellos fueron los que nos pusieron todas estas trabas para que los independientes no lleguemos hasta ahí y no seamos parte del proceso. Ahora, Pablo, ¿tú crees que esta posibilidad, vamos a ser bien claros, posibilidad mínima que tienen los independientes, porque la vara, insisto, es muy alta como para inscribir la candidatura oficial, sigue dependiendo de la gente, indiscutiblemente, porque la gente es la que se tiene que patrocinarlos? ¿O tú crees que esta clase política ya tienen sus cuentas acá y ya saben cómo se va a componer esto? ¿Cuál es la sensación que te queda a ti? Mira, es bien complejo el tema porque abarca mucho. Comparto plenamente lo que dice mi colega acá, de que la vara quedó demasiado alta, y no solamente en el tema de la inscripción, y de hecho yo creo que lo facilitaron harto a como era antes, porque antes había que ir presencialmente, claro, ¿te fijas? Claro. Entonces, ahora, que se haya demorado tanto en sacar la ley y la hayan sacado a solo un mes del 11 de enero, que era la fecha tope, también nos habla de un poco y con dos fiestas entre medio, ¿no? Navidad y Año Nuevo. Entonces, que esas 2 semanas fueron para nosotros casi muertas, ¿te fijas? Entonces, y lo otro, que no hayan permitido pactar, por ejemplo, entonces, y el sistema que van a ocupar, el sistema HOMT, que es... que también nos juega muy en contra, porque si nosotros vemos las listas de independientes que hay por distrito, y como dijimos antes, hay mucha gente que quiere participar. En este distrito, en el distrito 11, hay más de 90 inscritos. Entonces, obviamente que eso va a generar... 90 independientes. Entonces, eso va a generar también una dispersión que tenemos que tratar de evitar para que la... Bueno, es lo que están haciendo los partidos políticos. Hoy día se están agrupando 3, 4, 5 para unir la fuerza, digamos, y no... Exacto, se empleie, digamos, el voto. Exacto. Entonces, contestando tu pregunta, yo creo que, y escuchando, si uno escucha y ve la entrevista que le hicieron a Longueira antes del plebiscito del 25, esta gente tiene todo ideado acá. O sea, Longueira llamaba a votar a prueba porque él su plan era esto, ¿no? Su plan era el 2/3, su plan era que la oposición se dispersara, que es lo que está pasando, y como tú dices, recién ahora hay reuniones para los partidos políticos, pero para los independientes es casi imposible que de 90 personas se llegue a una lista de 7 personas. ¿Te fijas? Entonces va a haber una dispersión que la derecha ya sacó, ya lo tenía aquí súper programado. Claro, porque ahí se entiende que hayan 2 ministros que salgan del ministerio exclusivamente para ser candidatos constituyentes. Exactamente. O sea, hay una cuestión tengo la sensación de que no quieren esto como un dulcecito, ¿no? Que se entretenga la población con esto, al final sabemos quiénes van a ser, ¿no? Claro, es que ellos planeaban, como bien dijo el compañero, esto era parte de votar por el apruebo. El llamado que hicieron muchos de la derecha a votar por el apruebo, porque eran varios. Dentro del plan estaba esto, después renunciar a sus cargos y decir quiero ser constituyente. Ahora, claro, y esto pasa más allá, nosotros tenemos que hacer nuestra campaña como independientes, pero pasa más allá de eso, pasa por la gente. El llamado es a la gente a que si no quiere ver a los políticos de siempre, no vote por ellos de nuevamente, o sea, no vote por ellos para la constituyente. Si están viendo que están renunciando a cargos ministeriales, para ser constituyente, la gente... El punto es cómo o sea, la primera tarea es que a esta papeleta que se va a votar en abril, haya independientes. Esa es la primera tarea, porque si no, efectivamente la gente va a votar por el que más conoce, más se acordará de apellido, no sé, dirá, si es que este gallo es medio simpático, se ríe harto en la tele. De hecho, porque así hemos votado muchas veces.
De hecho, no sé todavía, en un momento me contaron del comando de mi lista, que Adriana Barrientos estaba como candidata constituyente en mi comuna, en Los Espejos. Y no tenemos idea por qué, no sabemos, pero estaba como candidata constituyente. No sé si todavía, lo desconozco, pero por lo menos dice que estaba como candidata. Y a muchos se les pidió, a muchos rostros se les pidió ser constituyentes. También es como la estrategia esta, de separar, dividir la mayor cantidad posible de los votos. Bueno, a faltar el que hago por Adriana Barrientos, entonces son votos que se quitan a ti, al otro independiente. Entonces, ¿a dónde llegamos al final? A lo mismo que siempre. Ahora, si me permite, yo hago un llamado también a que no perdamos de vista de que la ciudadanía tiene fuerza. O sea, no hay que olvidar de que todo este escenario que hoy estamos viviendo fue producto de un estallido social, fue producto de que miles de chilenos salieron a las calles en todo el país, ¿ya? Hubo una movilización que dejó en jaque a la clase política. O sea, el acuerdo que llegaron por la paz el 15 de noviembre fue porque realmente se vieron acorralados. ¿Te fijas? Entonces, no hay que perder de vista esa parte. Yo estoy súper, creo muy conscientemente de que si el 11 de enero o en abril se ve que no hay una representatividad real, y tengo un temor de que va a venir un estallido que va a ser peor que octubre, porque la gente se va a sentir... Es como un poco la inconsecuencia o el doble estándar que hemos reclamado siempre los chilenos. Exacto. Porque se hizo un estallido social que fue muy violento, muy violento. Podemos discutir quién empezó los fuegos, todo eso, pero el resumen es que fue muy violento, muy costoso para Chile en todos sus términos. Pero se logra que la ciudadanía participe. Pero hoy día donde realmente tiene que participar la ciudadanía. Entonces reclamamos, salimos a las calles, protestamos, cacerolazos, y se quemaron todos los metros que se podían quemar, independiente de quién lo haya hecho. No lo vamos a analizar hoy día aquí, pero ok, listo. Se logra la posibilidad de hacer una nueva constitución, pero el no participar, y la gente llega hasta ahí. Yo he visto que la participación de la gente o el interés de la gente en meterse a CERVEL ha sido muy poquita. O sea, tú con tus amigos, yo con mis amigos, quien podría motivar, pero no se nos ha caído la página de CERVEL, esa es la verdad, siendo no sé cuántos millones ya de chilenos, porque todavía no sabemos cuántos somos, pero todavía no se nos cae la página de CERVEL. Se ha caído varias veces. ¿Sí? Sí. Igual ha sido un par de veces, y también ha sido por actualizaciones. El miércoles pasado estuvo caída. No, claro, pero me refiero por uso masivo, por entrada masiva. Se caía, algunos días se cayeron por la clave única, porque hubo mucha gente que empezó a pedir su clave única. Yo creo que la gente, a ver, yo entiendo la gente que piensa, como lo que estás diciendo tú, que esto está cocinado y que la verdad está hecho para que participen los mismos de siempre, y eso obviamente genera una desmotivación para hacer algo, porque dicen, ¿para qué voy a patrocinar si está todo cocinado? Entonces, el llamado que yo hago es que demos la pelea hasta el final. ¿Te fijas? O sea, demos la verdadera pelea hasta el final, salgamos a apoyar a los independientes y después vemos qué pasa. O sea, yo insisto, yo estoy seguro del poder que hoy tiene la ciudadanía. Esta ciudadanía puso en jaque a todo el espectro político que nos llevó a esto. O sea, hace 2 años era impensado tener una nueva constitución. Era impensado tener una convención constituyente donde participe gente. Era impensado que sea 50% mujeres, 50% hombres. Era impensado que tenga escaños reservados para pueblos indígenas. ¿Te fijas? Entonces, ahora, hay que no perder de vista de que es la oportunidad para lograr el cambio. ¿Pero tú crees que el chileno funciona bajo el cansancio, por decirlo de alguna manera, bajo la rabia,
o funciona motivado a este nivel en términos de que ya, tenemos que participar? ¿O tú crees que junta rabia para actuar? Lo que pasa es que aquí también yo veo qué hubiese esperado yo de un gobierno que tome realmente en serio este proceso. En vez de destinar 300 millones de pesos para un réclame del Ministerio de Educación llamando a que hayan clases presenciales en medio de una pandemia, que al final no pasó casi nada, yo hubiese destinado esos 300 millones de pesos para hacer una publicidad explicándole a la gente el proceso. Porque también hay mucha gente que no tiene idea. O sea, yo he salido a la feria a buscar firmas y la gente me dice que no tiene idea cómo es el proceso. Y uno tiene que explicar. ¿Te fijas? Entonces, termino. Entonces, yo hubiese esperado de que el gobierno tomara las medidas para explicar a la gente este proceso, lo importante que es. ¿Te fijas? Porque yo creo que los políticos no han tomado como el nivel de lo que está pasando. Lo que pasa es que yo creo que ellos no se imaginan lo que puede venir si no se llega a una convención constituyente representativa. Me da la impresión que por ahí esa lectura no se ha hecho. Exacto, es un poco como lo que estaba conversando el compañero aquí. El tema es que no les importa hacerlo. Porque si ellos empiezan a decir, mira, el proceso es así, tú puedes patrocinar a la gente independiente, corren ellos el riesgo de no salir ellos, porque van a tener más competencia, más gente contra la que competir. A ellos no les importaba que nosotros los independientes pudiéramos levantarnos. Es de hecho lo que no quieren. De hecho, creo que solo una persona en televisión abierta ha dicho, voten por independientes, firmen por los independientes, no recuerdo el nombre en este momento. Pero fue una persona en televisión abierta que lo dijo, solamente una, que creo que fue en Chilevisión, no estoy 100% seguro. Entonces es porque en realidad a la clase política no le importamos los independientes. O sea, para ellos somos un peligro, para la clase política en general. Y con respecto a que la ciudadanía tiene el poder, es un poco, bueno, para los de mi generación y los que tienen hijos que son de mi edad, es un poco como la película Bichos. Los saltamontes son ellos y nosotros somos las hormigas. Y bueno, todos sabemos cómo termina esa película, ¿cachai? Nosotros tenemos el poder de ganarles, ¿cachai? Claro, somos mucho más fuertes si nos juntamos. Pero el punto es que, ¿cómo hacemos de cierta manera que los chilenos realmente, el chileno medio, participe de este proceso? Se sienta protagonista de este proceso. Es muy complejo. ¿Cómo hacemos que se tome el tiempo de meterse a la página de CERVEL, de leer en su distrito y el chileno no lee? El chileno no lee, es de lectura muy corta. Bueno, eso es una de las cosas que hay que cambiar precisamente porque cuando uno pone un impuesto, precisamente es para desmotivar el uso de ese objeto, ¿no? Cuando nosotros ponemos impuestos a la benzina es para desincentivar el uso del auto y que la gente comience a andar ¿cierto? Y cuando le ponen impuesto al libro, ¿te fijas? Entonces nosotros tenemos un impuesto del libro altísimo. Acá en Chile la compra de un libro puede salir demasiado. O sea, yo cuando he tenido la oportunidad por mi carrera de viajo a Argentina, me compro una cantidad de libros, me traigo una maleta llena de libros porque están libros que acá pueden valer 20.000 pesos, allá pueden costar 5, ¿te fijas? Las partituras, lo mismo, cuando y la diferencia del impuesto. Por eso, a eso voy. Entonces lo que tú dices de que los chilenos leen poco, yo creo que en gran parte se debe a este tema, porque el acceso real a un libro es caro. Entonces hay que tener poder adquisitivo para poder comprar un libro, y eso no puede ser. Tiene que estar al alcance de todo. Vamos a seguir con este debate. Vamos a seguir, no más que debate, una conversación en realidad entre dos personas que quieren ser candidatos y este preguntón que le acompaña a todas las mañanas. Vamos a nuestra pausa comercial, cortita, nuestros compromisos comerciales, y volvemos en un instante para seguir compartiendo con Pablo, con Kevin, este proceso constituyente. Lo nuevo, lo único, no lo único, pero sí lo más importante que va a ocurrir en Chile, seguro en los próximos años. Pausa comercial y volvemos. No se separe de nuestra sintonía. Ahí está nuestra directora de orquesta.
haciéndonos que ya estamos de vuelta aquí en Caracol TV. Nada, hay que entender la mente, oye, está entretenida, la quiero mucho. Ya, es nuestra productora general. Oye, por favor, por favor. Ahí le dejamos el contacto. Chicos, siguiendo con la conversación, esto indiscutiblemente va a pasar porque el chileno, así como ustedes, se sientan protagonistas de esta historia. Yo he insistido mucho en que hay que meterse a CERVEL, en que hay que leer los candidatos, hay que tratar de buscar cuál es su empatía, porque quizás los músicos con los músicos, por empatía, porque yo sé que sobre todo en este tema de estallido social, pandemia, lo han pasado re mal. Ha sido absolutamente nulo el trabajo para los músicos, ¿no? O sea, si me permiten, voy a sacar la mascarilla un segundo para que mostrarles esta barba. Es precisamente una protesta personal frente a lo que tú dices. Esta barba yo me la dejé desde la pandemia. ¿Ya? O sea, me corté una vez la barba, pero cuando ya vi que no íbamos a tener ningún tipo de ayuda, empecé a decir, ya, ¿cómo puedo protestar de una manera silenciosa? Y opté por dejarme un look como de náufrago, ¿no? Porque así me siento. Yo soy parte del porcentaje de artistas que estamos totalmente desempleados. Mi profesión es bien especial porque tenemos una figura que se llama director invitado, que es cuando una orquesta invita a un director por una semana de trabajo, hace los ensayos, termina el concierto, listo, después va a otra orquesta. Yo estaba en eso, o sea, lo que se llama freelance, ¿no? Una persona que no puedo tener un trabajo estable porque si no, no podría estar viajando, ¿te fijas? Entonces necesito como cierta libertad. Entonces esta pandemia a mí me pilló pero totalmente en el aire. Y claro, después cuando vienen dichos como la ministra que tenemos, que dice que ponerle un peso a cultura es quitarle un peso a otras partes como sociales, entonces uno dice, no tenemos ministra. O sea, porque la ministra, por más que piense eso, no lo puede decir, porque ella tiene que velar por su gremio y tiene que defender el presupuesto para ellos. O sea, sí, claro, como tú dices, somos uno de los sectores que ha sido más golpeado en esta pandemia. No tenemos ningún tipo de ayuda, pero ningún tipo de ayuda, ya vamos para el año. Yo por lo menos me pude recurrir a hacer clases por Zoom, clases de piano. Entonces algo no llueve pero gotea, pero hay otros colegas que no han podido ni siquiera eso. ¿Te fijas? Sí, hay grandes músicos, ya hemos conversado con Rubén en la música más popular, la Cubanacán, por ejemplo, desde la crisis social que vienen a la baja y nada, entonces ha sido claramente uno de los gremios más golpeados y son los que menos ayudas han tenido. Kevin, desde tu juventud, desde tu experiencia, ¿qué le podemos decir a los jóvenes que para este proceso constituyente? No, decirle a ellos que se motiven bastante, porque la verdad es que de lo que salió a repartir flyers, lo que salió a repartir información, los que menos reciben son los jóvenes. Y van a ser, dentro de todo, van a ser los que van a quedar con la Constitución que se llegue, porque los que ya son más mayores, no sé, pues como mis abuelos, van a tener parte de esta Constitución, pero no por tanto tiempo como nosotros, que somos los jóvenes, ¿cachai? Nosotros podríamos llegar a tener esta Constitución hasta por 60 años más. Si es que queda bien y la gente la aprueba, claramente, si es que la logramos hacer los independientes, porque si llegan a estar los de derecha ahí haciendo la Constitución, evidentemente se va a rechazar y vamos a quedar igual que antes, y no es la idea tampoco. Ahí sí que podría haber un estallido más fuerte también, y ahí sí que podría ser un caos total, incluso más grande que el del 18 de octubre. Con respecto a lo que antes mencionabas, que fue un estallido violento, de una u otra manera siento que esa violencia fue totalmente necesaria, si no ni siquiera estaríamos aquí sentados hablando ahora. Porque esa violencia fue la que detonó que el gobierno dijera, loco, estamos hasta el cuello. A ver, lo que pasa es que hay que contextualizar la violencia. Sí. Porque habría que, y quizás nos da para un debate de todo un programa, porque sí, hay que descubrir, por ejemplo, quién incitó la violencia, quién partió con la violencia.
Yo siempre lo menciono así. Quizás donde parte este estallido social es en la quema del edificio llamémosle edificio de Enel, ¿no? Donde se quema la escalera en plena Alameda, donde se quema la escalera de emergencia. Que era ignífuga, por cierto. Poco raro eso. A eso voy. O sea, cómo se quema la escalera de emergencia con una molotov es cosa que todavía no nos han podido explicar. Ahora, entonces, si me permite, como tú dices, es un tema que nos puede dar uno o dos o tres programas, porque la verdad, ahora, para mí, personalmente, una opinión muy personal, la violencia no nace el 18 de octubre, no. ¿Te fijas? Ese es el problema. O sea, la violencia en que sufre cualquier ciudadano común y corriente hoy en día es terrible. El hecho de que yo, por ejemplo, tengo una tía que se tiene que operar la espalda, tengo entendido que como 4 o 5 años esperando que la llamen. Eso es un tipo de violencia muy fuerte, ¿se fijan? Entonces, la gente común y corriente ha sufrido una violencia permanente durante todos estos años. Entonces, esto es lo mismo que, hablando del tema de violencia de mujer que tocaste antes, si un hombre maltrata a una mujer por años, y de repente la mujer se revela, pesca el cuchillo y lo mata porque ya no aguanta más, ¿cuál es el problema? ¿Vamos a tratarla de delincuente, asesina? ¿Te fijas? Porque es producto de una constante agresión. Y yo creo que lo que pasó el 18 de octubre fue eso. O sea, la sociedad, la gente, como te digo, ha sido maltratada todo este tiempo y fue como un estallido, así como, no aguanto más. Si fue eso, no aguanto más. Fue una respuesta al maltrato. Entonces, exacto. Y ahora, yéndonos hacia el 18 propiamente tal, para mí, vuelvo a insistir, los que empezaron con la represión fueron los carabineros. Sí. Cuando se metieron al metro, acuérdate que hay una imagen que empujan a un escolar por la escalera. Entonces, esa violencia genera más violencia. De ahí el desencadenado fue como una seguidilla de cosas. Y para terminar, el tema que yo digo del poder popular que tenemos, ¿no? No hay que olvidar de que el estallido dejó más de 3.000 heridos, más de 400 personas perdieron los ojos y hay más de 40 asesinados o que perdieron la vida. Hay algunas muertes que todavía están en investigación, pero están todas relacionadas con el estallido. Entonces, es un precio que como sociedad hemos pagado muy alto y que no podemos bajar los brazos ahora. O sea, nos debemos a toda la gente que murió, a toda la gente que sufrió violencia y nos merecemos un proceso. Entonces, por eso los jóvenes, los viejos, todos tienen que participar. Yo sé, con esto termino, que uno se puede extender mucho, pero no hay que perder de vista que para el plebiscito de octubre participó la mitad del padrón, o sea, participaron 7 millones de personas. Sí. ¿Ya? Entonces va a haber, obviamente, que va a haber un porcentaje que no está ni ahí. Yo también me han dicho cuando he salido a las calles, no quiero saber nada de política. Uno tiene que saber que va a estar un porcentaje, pero a ese porcentaje que participó, hace el 50% del padrón, y a los 5 millones que votaron a prueba, yo les digo que por favor apoyen este proceso, firmen por un independiente, porque es la manera que podemos tener una real representatividad y que no escriban esto lo mismo de siempre. Kevin, ¿cómo convencemos a este porcentaje que no quiere participar, que no quiere saber nada, que los mete a todos en el mismo saco? No, política no, gracias. ¿Cómo los convencemos de que participen, de que ellos pueden ser protagonistas de este proceso? No, tienen que tener claro de que, claro, está muy desprestigiada lo que es la clase política por motivos evidentes. O sea, estamos hablando de una concertación que en 40 años no logró hacer este cambio de la Constitución. Dicen, hubo una reforma del 2005. Ya, pero fue una reforma, ¿cachai? Sigue siendo la Constitución de Pinochet, a pesar de la reforma del 2005. Y toda esta gente hay que convencerla diciéndole, pucha, sé que quizás no les gusta mucho la política, pero todo es política. Que te suban el precio del pan es política. El impuesto al libro que estábamos hablando delante es política. Los impuestos en general son políticas. Desde que tú salís a la calle ya es política. El hecho de que podáis salir a la calle ya es política.
Entonces, ¿me entienden? La política va mucho más allá de, no, tú eres político, no quiero nada contigo. Y sí, al final todos somos seres políticos, querámoslo o no, es inevitable. Esa gente que dice, no, en mi casa no se habla de política, pucha, está bien, pero igual te afecta a la política, aunque no quieras hablar de ella. Pero por ejemplo, en el caso de los jóvenes, que cuando tú les vas a entregar un volante y quieres conversar con ellos y decir, tienes que primero decirle que, oye, yo soy independiente, yo no tengo que ver con una clase política en la cual tú estás asqueado, digamos. ¿Por ahí parte la conversa o cómo se enfrenta a esa persona? La verdad es que esas personas generalmente es como que pasan de la arboleda en carrera, porque andamos con un cartel hecho a mano. De hecho, mi comando en este momento es mi mamá y yo, ¿cachai? Andamos con un cartel hecho a mano que dice, para que la Constitución no la escriban los mismos de siempre, firma por un independiente. Andamos ahí con ese cartel y hay gente que lee el cartel y mira para el lado el tiro, ¿cachai? Onda, tú, ¿cachai? Que esa persona no está ni con la política y le traté de entregar el flyer para que se informe y no... ¿Pero no está ni ahí con la política o no está ni ahí con el proceso independiente de quienes participen o quienes puedan participar? Bueno, la verdad es que por el sector donde vivo yo estoy seguro que no están ni ahí con la política más que con el proceso. Porque es yo vivo en La Espejo y es un sector que en verdad... ¿Cuál es el distrito? Distrito 13. 13. Abarca las comunas de La Cisterna, El Bosque, Los Espejos, San Ramón, San Miguel y Pedro Aguirre Cerda. Perfecto. Y la gente, es gente que siente que Los Espejos ha sido una comuna abandonada, ¿cachai? Una comuna... Los Espejos es tierra de nadie. Cuando nosotros hacemos protestas no llega nadie, ¿cachai? No llegan ni los pacos, nadie. Se puede decir paco, ¿cierto? No. Usted aquí puede decir lo que quiera, nosotros ya, pues entonces... no censuramos a nadie, digamos. Entonces como que no llegan ni los pacos, uno llama porque, no sé, porque la verdad es que ya casi es pan de cada día, que se escuchan balaceras, ¿cachai? Y los pacos no llegan allá, pues. De hecho, pero, si puedo decirlo, veo a los pacos saliendo de las casas de ciertas personas que venden polvitos blancos dando zarazos, ¿cachai? Entonces como una comuna que en verdad es como tierra de nadie, ¿no? Pero sin que me mencione el nombre de la comuna... hay muchas que están en es como la historia que condiciones. se repiten en muchas. Exacto. ¿De qué comuna soy tú, Pablo? De Las Condes. Las Condes. Una comuna que votó rechazo, Sí. claramente. Es un distrito muy difícil. Es un distrito... Las comunas del rechazo, de hecho. ¿Y cómo se convence a la gente que porque lo lógico indica que si yo voté rechazo, no participo de ahí para adelante nada más, ¿o no? O sea, la Cubillo votó rechazo y se está candidateando a constituyente. No es que no participen, pero, o sea, yo cuando decidí ir a esto e ir por mi distrito, el 11, sabía que era una montaña súper empinada, porque claro, o sea, como tú dices, los músicos apoyan a los músicos y la mayoría de los músicos no viven en estos distritos, están en el distrito 10, Ñuñoa, Santiago Centro. Entonces yo estuve como pensando mucho si me iba por el distrito 10, por el 11, y al final yo dije, pucha, la verdad es que hay que combatir desde adentro también, ¿te fijas? Sí, claro. O sea, si bien en estas tres comunas ganó el rechazo, no hay que perder de vista que en Lo Barnechea y en Las Condes el apruebo tuvo harto porcentaje, o sea, tuvo más de 40%. En Vitacura fue el que tuvo menos porcentaje, pero eso quiere decir que hay harta gente de esas comunas que también quieren un cambio. Bueno, también hay que tener presente que en Lo Barnechea hay lugares más populares como el Cerro 18, en Las Condes el Colón 9000. Así es. Vitacura no tiene. Entonces por eso tuvo mayor porcentaje el rechazo. Pero o sea, yo tengo claro de que no voy a convencer a alguien que votó rechazo a que me apoye, ¿ya? Aunque tengo un par de amigos que lo votaron y me apoyan. Ahora estoy seguro que no van a votar por mí si es que llego en abril, estoy seguro que no van a votar por mí, sino que me están apoyando en esta instancia de poder estar representado, ¿no? Pero claro, la cosa es cómo convencer al resto, a las personas que votaron a prueba, de que confíen en esto del tema de los independientes, ¿no? Una tarea difícil. Es muy difícil. ¿Ah? O sea, Difícil. somos realmente los que podemos lograr un cambio con respecto a la clase política que viene ya cimentada desde hace ya más de la década del 80. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me da la sensación que de repente cuando tú hablas por la candidatura personal, en este caso me voy a poner como un posible constituyente, y yo quiero motivarlo a que voten por mí,
la gente primero te mete en el mismo saco que todo. Que eres un político más y que vaya a prometer y que vaya a prometer. Hoy día no podemos prometer nada. Hoy día el trabajo es escribir esta constitución. Si tú hoy día estuvieras fueras parte de esta asamblea, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo sería tu participación en la asamblea constituyente? Con cabildos territoriales, desde tu experiencia, muy cercano a tu mami, que ella ha vivido un poco la batalla. ¿Cómo sería la figura de ella? No, yo lo he comentado ya en varias partes, en mi página de Facebook que tengo también. Para mí esta constitución se hace con y para el pueblo. ¿Cachai? Onda, ellos son los que votaron a prueba, ellos son los que van a votar por los constituyentes y esta constitución debe ser hecha con ellos. No podemos excluirlos, no podemos decir yo vengo a representar, como lo que hacen los diputados. Votamos por ellos y ellos dicen los vengo a representar y después terminan representando a nadie. La gente está claro, la gente está en desacuerdo con lo que dicen, pero ellos no le preguntaron a nadie, ¿cachai? Entonces para mí esto es como, van a votar por mí, yo tengo que representarlos de la mejor manera posible, y esa manera es hablando, ¿qué mejor manera de representarlos a ellos que hablando con ellos? Esa es como eso es como lo que podría prometer en este aspecto, porque sí puedo prometer eso, cabildos, asambleas, un equipo que va a estar detrás de todo esto, porque no puedo hacer todos los cabildos, no puedo hacer el cabildo en Los Espejos, en San Miguel, es imposible. Me imagino las comunas del distrito 14, que son Pirque, Maipú, un montón. Entonces sí tiene que haber un trabajo muy grande en esto, tiene que haber gente que esté apañando en este proceso. ¿Tenemos ese equipo formado ya pensando en que vamos a estar en esta asamblea constituyente? Sí, es que de una u otra manera, no estoy seguro cuántos candidatos por lista van a pasar. Entonces, pero el resto de los candidatos de la lista, otras personas que son independientes con las que he hablado, que ayer de hecho me habló una chica para preguntarme si es que había cupo en la lista, si es que quería integrarme a su lista, porque hay mucha gente independiente que juntó firmas por las suyas y que ahora se dieron cuenta de que no era suficiente, de que está complicado. Además que la lista pesa más que el independiente. Ah, sí. O sea, si la lista junta 5.000 firmas y ella junta 4.000 firmas, pero en la lista cada uno tiene 1.000 firmas, pasa la lista, no pasa el independiente. Ese fue uno de los motivos por los que yo entré a la lista en todo caso, porque yo al principio pensaba ir como independiente. Pero vi eso y fue como, me desmotivé, porque dije, chuta, aunque saque no sé cuántos votos, si otra lista tiene más votos, va a ser imposible. Podría quedar afuera, digamos, claro. Entonces he conversado con gente en este aspecto, con varias personas que me apoyan. Hubo personas que no pudieron firmar porque no tenían clave única y que me dijeron igual tenéis todo mi apoyo, hay gente que está muy interesada y de ahí van a ir formándose los grupitos para hacer estos cabildos. Pero hay un equipo base que ya sí, te va a apoyar en el caso que tú llegues a esta asamblea. Sí, por lo menos hay un equipo base. Pablo, ¿hay un equipo base ya trabajando contigo? Pensando en que ya podemos ser parte de esta asamblea. Mira, yo a diferencia de Kevin, mi equipo de trabajo ni siquiera con mi madre. Porque mi madre votó por el rechazo. Eres la oveja negra de la familia. Sí, yo también tengo amigos de Las Condes allá que los papás votaron rechazo. Sí, y que... soy el comunista de la familia, me dicen. Entonces, pero sí, el hecho de afiliarme a INN precisamente fue, igual que dijo Kevin, obviamente ir solo es como un suicidio, no va a llegar a puerto. Y los lineamientos que yo leí de INN iban bastante como en mi concepto de lo que tiene que ser esta nueva constitución, entonces me sumé a ello y la verdad es que ha sido una organización muy ordenada. Entonces, claro, como INN vamos a tener un equipo detrás, te fijas, para todos los INN que lleguemos en todo Chile. Pero en este momento, así como para poder lograr los patrocinios, yo estoy solo. Pero, ¿cómo podemos decirle a la gente que va a ser el trabajo de Pablo si llega a la constituyente? Como dice Kevin, yo creo que no hay que perder el contacto con la gente. O sea, precisamente tenemos que dar una clara señal de que no vamos a ser los mismos políticos de siempre, no vamos a tener las mismas prácticas de ellos y esta constitución tiene que ser realmente representativa y la única manera es estar siempre en contacto en cabildo, si la pandemia lo permite, físico o si no virtuales.
es imposible decir yo prometo esto en la Constitución porque hay 155 personas que vamos a discutir, como te digo, hay un 2/3 que se tiene que aprobar, entonces, pero lo que sí uno puede prometer, como dice Kevin, es el contacto con la gente. Ahora, yo voy a pelear también por una mayor representatividad de la ciudadanía en las votaciones importantes. Por ejemplo, el tema que tú mencionaste en la introducción, el aborto. El aborto no puede ser un tema que un grupo de personas disponga de los millones de personas que tenemos en el país. Entonces, eso es un tema que, por ejemplo, yo plebiscitaría, que la ciudadanía vaya, como el plebiscito que tuvimos el 25 de octubre, y vote. ¿Queremos aborto libre o no? Y listo, y ahí la ciudadanía habla, ¿te fijas? Porque hay que tener, para mí, yo siempre digo, el ejemplo de Pepe Mujica, cuando lo entrevistaron de la televisión española, que él decía que él no estaba a favor del aborto, pero que como presidente tenía que velar por la salud pública del país, ¿no? Entonces, porque no nos hagamos los ciegos, o sea, en este país existe el aborto, ¿ya? Se hace de manera clandestina. Y el problema es que mucha gente puede morir, y las personas que tienen recursos económicos van a Argentina, van a Estados Unidos, van a Europa, donde se puede hacer tranquilamente el aborto. Entonces, tenemos que dar las condiciones de que la gente que tome esa tremenda decisión, porque también hay que tener claro de que las mujeres no es que digan, hoy día amanecí con ganas de hacerme el aborto. No, o sea, es una decisión que es tremendamente difícil y dolorosa para ellas, ¿te fijas? Entonces, hay que tener claro de que tener una ley de aborto libre no es que estemos incentivando el aborto, ¿te fijas? Es que la gente que tome esa dolorosa decisión, que la toma hoy también, tenga las condiciones de salud necesarias para que no sufra problemas de... Eso es lo que yo le contaba recién, de que siento yo, en mi opinión, del doble estándar del chileno. Porque efectivamente ya se prohíbe, pero se hace igual. Entonces, efectivamente, quizás hay que legalizarlo en términos de que se haga seguro. Y perdona, mucha gente que está en contra del aborto ha llevado a su hija a operarse afuera de Chile para hacerse un aborto. Exacto. Pero claro, no quieren que el tema sea como abierto. Ese es el temor, porque creen que va a aumentar. Ahora, para terminar, el tema de las 3 causales tampoco generó un aumento de abortos, ¿te fijas? Entonces, hay que tener claro de que, insisto, primero, los hombres creo que no tenemos pito que tocar, ¿te fijas? Porque cuando un hombre abandona a su hijo y no paga pensión, también es un tipo de aborto, ¿te fijas? Entonces, ¿qué opinión puede hacer él sobre la mujer que tiene el hijo adentro, que tiene que tomar la decisión, ¿te fijas? Que es la que... Entonces, yo creo que los hombres nos tenemos que abstener de ese conversatorio, de esa discusión, pero como te digo, el país tiene que velar por una cosa de política pública. Esto no es que nos llenemos de aborto, no, es que la gente que... No, pues es como decir legalizar la marihuana y creen que se va a fumar más marihuana. Claro. De hecho, se acabaría con el tráfico. Con el narcotráfico, claro. De hecho... Ya se fuma lo que se fuma, ya, ¿qué vamos? Oye, estamos acostumbrados a meter la mugre debajo de la alfombra. Exacto. No, claro. y creo que llegó el momento de transparentar cosas, hablarlas, debatirlas, conversarlas y buscar el bien común. Si al final, como dices tú, yo puedo no estar de acuerdo y súper bien, y me parece que es necesario también a veces no estar de acuerdo, porque eso genera el debate y la justa idea. Pero al final, ¿para qué seguir echando la basura debajo de la alfombra? Es que muchas veces se oponen personas que en realidad no tienen pito que tocar, como dijo el compañero aquí. Se oponen al aborto, pero el tema es que si se hace una ley de aborto, no te van a obligar a abortar, es una opción. Se propone la ley de matrimonio igualitario, y no te van a obligar a casarte con un hombre, ¿cachai? Sí, claro. Y se oponen como si los fueran a obligar, y no es así, es un derecho, es un derecho ciudadano en realidad. ¿Tú crees que estamos atrasados en muchos temas en Sí. Chile? A pesar de esta globalización, de esta tecnología que hoy día la información está ahí al alcance de un clic, digamos. Es que es súper complejo, porque de repente siento que en ese mismo aspecto, cuando los políticos hacen las comparativas, es como, no, es que si se aprueba la nueva constitución, si se aprueba una nueva constitución, vamos a ser como Venezuela.
Pero después cuando dicen, es que si construimos este mall, vamos a ser como Dubái. Es como, o sea, ¿nos estáis comparando con Venezuela o nos estáis comparando con Dubái? Decídete, o sea, ¿somos del primer mundo o somos del tercer mundo? No puedes estar haciendo comparaciones como, no, si hacemos esto somos Venezuela y si hacemos esto somos... Porque las cosas no funcionan así. Las cosas no funcionan igual en Dubái que en Chile, las cosas no funcionan igual en Venezuela que en Chile. Somos un país independiente, somos diferentes, ¿cachai? Entonces las cosas que se implementan en otros países no necesariamente tienen que funcionar igual que en ese país. O sea, el Transantiago en Europa funciona perfecto. Claro. Funciona perfecto. Imagínate, en yo Chile, tengo... Yo tengo... bueno, perdona, el Sí. Transantiago creo que es un reflejo de, como tú dices, de la sociedad chilena, porque la idea del proyecto es fantástica, la idea. sí, claro. Pero tú no puedes poner en práctica un proyecto como el Transantiago sin haber construido primero los corredores para Ártica. Exacto. ¿Te fijas? O sea, es como un claro ejemplo. O sea, ¿cómo vas a poner en práctica algo si no tienes construidas las cosas que... Es un ejemplo. Sí, es un poco lo que pasa de que Chile es un país reactivo. Primero se hacen las cosas y después... Primero pasan las cosas y después sale la ley. Sí, pues ¿cómo entendemos que el Transantiago pasa por un paso bajo nivel donde el bus queda atrapado en el bajo nivel? Claro. O sea, bueno, creo que eso pasa solo en Chile. 30 segundos para hablarle a la gente y decirle, vote por Pablo. Mira, ¿En esa cámara, profe? Antes de hablar de eso, primero agradecerles la invitación. Es tremendamente importante y además que nos den todo el tiempo que tuvimos, porque por lo general cuando te invitan es para hablar, decir, uno tiene que 2 minutos en hablar y tiene que hablar muchas cosas. Aquí Sí. no, tuvimos mucho tiempo, se debatieron muchas cosas, así que se agradece enormemente. Como le digo a la gente, apoya un independiente, es la oportunidad de que podamos cambiar las cosas en Chile. En el caso mío, Pablo Carrasco, precandidato del Distrito 11. Y como les digo, aquí se ha hablado mucho de las cosas que yo abogo, pero sin duda lo que tengo en mente como enfoco es la dignidad, lograr un país más digno, que es lo que tanto se está buscando. Kevin, en esa cámara, 30 segundos para lo mismo, Bueno, hablarle a la gente que vote por usted. Igual que mi compañero, quisiera agradecerles la invitación primero que todo, porque realmente tuvimos tiempo para debatir los temas, cosa que en muchas partes no pasa. Y hacer un llamado a la gente, como bien dijo, voten por los independientes. Bueno, en este momento firmen por independientes, quedan pocos días. Y nosotros somos realmente el lineamiento para el cambio en esta constitución. Si no van a, como hemos dicho mucho tiempo, escribirla a los mismos de siempre, bajo sus lineamientos y bajo sus beneficios. Y quisiera también mencionar a los candidatos que son de mi lista, que es Fuerza Popular Territorial, para que los tengan en consideración a la hora de votar, que son Fabiola Vargas, Hernán Patricio Fuentes, Michelle López y Verónica Miranda, que son del Distrito 13. Y yo, quien les habla, Kevin Castro. Así que eso, con todo el apañe, mucho ánimo y sé que podemos nosotros lograr este cambio. Está en nosotros también. Ahí estamos. Usted ya lo vio, usted ya lo escuchó y por supuesto ahora queda su participación, su decisión, que se meta a la página de CERVEL, busque los candidatos independientes si usted quiere de verdad otro Chile escrito por otras personas. Creo, como lo dicen por ahí, los actores tienen que ser distintos si queremos otro Chile distinto. Pausa comercial y volvemos.